Jamás olvidaré el momento en que descubrimos la Deep Web y todas las locuras que podían encontrarse allí. Mis compañeros y yo, cuando estábamos en la preparatoria, éramos fanáticos de las leyendas urbanas que rondaban por Internet. Pasábamos horas explorando sitios como Reddit y foros buscando cosas extrañas, tanto nuevas como viejas. No es que estuviéramos detrás de algo en particular, simplemente nos atraía el factor sorpresa y la imprevisibilidad de lo que podíamos hallar. Creo que nuestra generación tenía una fuerte fascinación por este tipo de temas debido a plataformas como aquella que transmitía series populares en los 2000. Yo crecí en esa década, así que mis amigos y yo pertenecíamos a la primera generación que tuvo acceso a Internet de alta velocidad desde casa, sin supervisión adulta. Por lo tanto, cada quien se dedicaba a explorar lo que le interesaba. Por primera vez podías escuchar algo y luego buscar información al respecto en línea. Mientras muchos solo se dedicaban a descargar música y videos en plataformas como Ares y Kazaa, que estaban llenas de virus en la mayoría de los casos, otros descubrieron que podías obtener prácticamente cualquier cosa en LimeWire. Era como una especie de ruleta rusa digital. A veces creías que estabas descargando una canción de una banda famosa y terminabas con un video perturbador de contenido extremo. Era un completo caos. Como podrás imaginar, al principio nos sentimos muy intrigados por la Deep Web. Aunque esta parte oculta de la red existía desde mucho antes, fue a mediados de los 2000 cuando se empezó a popularizar el término. En esa época, hablábamos mucho sobre el tema porque habíamos escuchado rumores y leyendas urbanas que circulaban acerca de ese lugar. Las historias de terror que se publicaban en Internet generaban una especie de fascinación colectiva entre los jóvenes. Recuerdo que en la escuela mis compañeros no dejaban de hablar del tema, repitiendo todo tipo de cuentos que encontraban en línea. Obviamente, cuando mis amigos y yo empezamos a escuchar sobre esto, nos interesamos de inmediato. No hay otra manera de describirlo. La Deep Web era como la última frontera. Era el único lugar donde podías explorar y ver cosas que nadie más había visto antes. Por supuesto, teníamos que entrar y averiguarlo por nosotros mismos. Nos pusimos a investigar qué se necesitaba para acceder. Ninguno de nosotros quería usar sus propios dispositivos, así que pensamos en comprar una laptop de segunda mano exclusivamente para ese propósito. Habíamos oído muchas historias aterradoras sobre hackers que operaban en la Deep Web y sobre gente peligrosa. Hicimos una investigación bastante exhaustiva antes de siquiera intentar dar un primer paso. Siendo estudiantes de preparatoria no teníamos suficiente dinero para comprar una computadora por nuestra cuenta, pero el deseo de explorar era demasiado fuerte. Un día me cansé de esperar y decidí hacerlo por mi cuenta. No es que acceder a la Deep Web sea ilegal. Lo que importa es lo que haces una vez que estás dentro. Les conté a mis amigos que usaría mi propia computadora desde casa. Me tomó un par de días de búsqueda, pero finalmente lo conseguí. No voy a detallar cómo lo hice, para que no cometas los mismos errores que yo. Pero digamos que necesitas un navegador especial para entrar. Si de verdad estás interesado, tendrás que investigar por tu cuenta. El caso es que hice los ajustes necesarios. Descargué el software y comencé a experimentar. Llegar a la Deep Web fue más sencillo de lo que esperaba. Lo complicado era navegar en ella. No hay direcciones web como en el Internet convencional, así que necesitas conocer enlaces específicos para poder acceder a ciertos sitios. Esto sirve como una barrera que evita que cualquiera entre sin estar preparado. Investigué un poco más para no desanimarme, y decidí explorar sitios que parecían interesantes, pero no demasiado peligrosos. Para ello me apoyé en foros y comunidades anónimas que frecuentaba, donde algunos usuarios me dieron consejos. Sin embargo, la mayoría me recomendó que me mantuviera lejos de la Deep Web. A pesar de sus advertencias, después de pasar una noche entera haciendo preguntas y negociando, conseguí un enlace con una lista de direcciones de la red oscura. Había una en particular que captó mi atención. Recuerdo que me sentí mareado cuando la vi. No podía imaginarme las cosas tan extrañas que podrían estar allí. Comencé, como cualquiera lo haría, probando un enlace a la vez. No puedo describir la decepción que sentí cuando abrí el primer enlace y me llevó a un sitio inactivo. Pensé que me habían engañado. Los primeros 10 o 20 enlaces que probé llevaban al mismo resultado: páginas muertas.
Me sentí completamente frustrado. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirme. Había pasado un año hablando de las maravillas de este lugar, así que no podía simplemente darme por vencido y admitir que me equivoqué. Hice lo que cualquier joven terco haría. Ignoré los enlaces fallidos y me concentré en buscar uno que funcionara. Finalmente encontré uno que parecía prometedor, y al seguirlo llegué a un sitio que estaba activo. Era una especie de mercado en línea. Como podrás imaginar, las cosas que ofrecían allí no eran artículos que encontrarías en una tienda normal. Para darte una idea, me topé con un sitio que parecía especializado en fetiches donde vendían orina. Sí, orina. Incluso anunciaban que era limpia y apta para pasar pruebas de drogas. Definitivamente había llegado al corazón de las rarezas. Pasé un buen rato navegando por ese sitio, asegurándome de no perderme nada interesante. Después de todo, tenía que reunir información para contarles a mis amigos. Esa noche, seguí explorando. Aunque la investigación fue lenta, me dejó claro que la Deep Web era tan extraña y perturbadora como decían las leyendas. Mis amigos quedaron alucinados cuando les conté todo lo que había encontrado en la Deep Web. No podían creer que realmente hubiera logrado acceder a algo así, y desde la computadora de mi casa, nada menos. No dejaban de preguntarme si estaba loco o si el FBI ya me estaba vigilando. He encontrado el premio gordo, les dije, mitad emocionado, mitad nervioso. Durante unas semanas después de eso, mis amigos venían a casa casi todos los días después de la escuela, generalmente cuando mis padres estaban trabajando. Nos sentábamos juntos a explorar las profundidades de la red oscura. Teníamos una lista compartida de sitios web que visitábamos, con notas sobre cuáles estaban activos y cuáles eran sitios muertos. Algo interesante de esa lista era que cualquiera podía modificarla en cualquier momento. A veces veíamos a alguien eliminar una URL o añadir una nueva al final. La verdad es que ni siquiera puedo empezar a describir todas las cosas extrañas que vimos. Uno de los primeros sitios que encontramos era bastante raro, aunque hoy en día algo similar podría encontrarse en el Internet convencional. Pero ese sitio fue solo la punta del iceberg de un verdadero infierno. Entre las cosas que vimos al principio había artículos absurdos, orina embotellada, bolsas extrañas, frascos con cosas grotescas. Era material para fanáticos de lo macabro. De alguna manera daba la impresión de que la depravación de la red oscura se había ido filtrando lentamente hacia el Internet normal con el paso de los años. Una semana después dimos con otra URL interesante. Esta vez no era un mercado de productos, sino un foro. Allí no se vendían cosas, sino servicios. Los usuarios del foro se presentaban como sicarios provenientes de diferentes lugares, cada uno con habilidades y objetivos particulares. Lo que más llamaba la atención eran las descripciones de los trabajos. Los precios para eliminar a personas comunes rondaban los $2,000 o pesos mexicanos. En casos de alto perfil, los precios subían a cifras como $100,000, con un pago inicial de $50,000 y el resto tras completar el trabajo. Era una locura ver esas cifras en dólares o rublos, aunque no había forma de verificar si lo que decían era real. Parte de nosotros pensaba que todo era un juego de rol, gente fingiendo ser algo que no eran. Sin embargo, la curiosidad nos llevó a crear una cuenta en el foro. Fuimos muy cuidadosos al configurarla. Menos detalles era mejor en este caso. Parecía que el propósito del foro era simplemente establecer contactos, mientras los detalles y el dinero se discutían luego en privado, posiblemente en persona. Exploramos el sitio a fondo, pero no encontramos pruebas concluyentes de que fuera auténtico. Pasaron unos días y no ocurrió nada fuera de lo común. Pero una tarde, mientras estábamos navegando en otro sitio, apareció una pequeña burbuja azul en la esquina superior derecha de mi pantalla. Parecía un ojo diminuto, no más grande que la uña de mi dedo meñique. Al principio no le presté atención, supuse que era algo del navegador como una notificación o una actualización pendiente, y seguí explorando. No fue hasta que terminamos por ese día y todos se fueron a casa que volví a notarla. Incluso después de cerrar los programas que usábamos para navegar en la red oscura, esa pequeña burbuja azul seguía allí, ahora flotando sobre el fondo de mi escritorio. Intenté eliminarla por todos los medios. Reinicié la computadora, la apagué, ejecuté antivirus, probé cualquier cosa que se me ocurriera, pero nada funcionó. Finalmente, asumí que tendría que lidiar con eso. Para mi mente de adolescente era fácil olvidar que estaba ahí,
como si se hubiera convertido en algo insignificante. Increíblemente seguimos explorando la Deep Web a pesar de esa pequeña burbuja azul vigilándonos. Pasaron un par de semanas hasta que encontramos un sitio que captó nuestra atención por completo. Era un mercado negro para hackers y datos robados. Los piratas informáticos publicaban allí sus currículums, listando las cosas que podían hacer por un precio. Algunos ofrecían servicios, mientras que otros estaban dispuestos a enseñar habilidades. Era como un centro especializado en robo de contraseñas y accesos no autorizados. Por alguna razón, este sitio no nos asustó, aunque claramente era un lugar donde podrían ocurrir cosas realmente peligrosas. Este es un efecto secundario de la confianza que ganas después de un tiempo en la Deep Web. Pierdes el miedo y te vuelves imprudente, al punto de ignorar el peligro que tienes frente a los ojos. Estuvimos navegando en ese sitio durante un buen rato hasta que, de repente, la pequeña burbuja azul que había estado presente desde hacía semanas desapareció. Todos nos miramos entre risas, aliviados de que aquel extraño ojo se hubiera ido. Seguimos explorando como si nada hubiera pasado. De pronto apareció un cuadro de texto en la pantalla. El mensaje estaba escrito en un tono gris, lo que le daba un aire inquietante. Como los adolescentes tontos que éramos, empezamos a gritar y reír como si hubiéramos desbloqueado un nuevo nivel en un videojuego, a pesar de no entender lo que realmente acabábamos de encontrar. El mensaje decía algo como esto: «Hola, soy uno de los administradores de este sitio. Registramos la actividad de todos los que pasan por aquí en la medida de lo posible. He estado monitoreando su presencia desde que aparecieron por primera vez. Los he visto en nuestros servidores casi a diario, y he llegado a la conclusión de que no tienen ningún interés real en comprar o usar los servicios que ofrecemos aquí. Sospecho que incluso si lo tuvieran, no tendrían los recursos para pagarlos, porque claramente son un grupo de chicos de secundaria metiéndose en cosas que no entienden». El mensaje continuaba explicando que no estábamos en problemas, pero advertía que algunos usuarios del sitio podrían no ser tan indulgentes. Debido a la naturaleza sensible del lugar, recomendaba que fuéramos más cuidadosos en el futuro. Muchos hackers reales estaban al acecho, justo debajo de la superficie. Y yo, usando la computadora de mi casa con el internet familiar, sin ningún tipo de protección antivirus, era como un gran letrero rojo parpadeante que mostraba toda mi información personal. No tenía la menor idea de que mi presencia en cada sitio web era prácticamente una invitación para que alguien viniera y se aprovechara de mí. El administrador continuó explicando que, si tomaba más precauciones para proteger mi conexión, estaría mucho más seguro al explorar. Luego me preguntó si había notado una pequeña burbuja azul en la pantalla de mi monitor. Le respondí que sí, que había estado ahí durante 1 o 2 semanas. Me explicó que, sin darme cuenta, había recogido a un autoestopista en uno de esos sitios de la Deep Web. Esa persona estaba rastreando todo lo que hacía. Aunque no podían verme a través de la pantalla ni espiar físicamente, sí podían monitorear toda la actividad en el internet de mi casa. Probablemente intentaban encontrar algo con lo que chantajearnos. El administrador agregó que, al investigar mi conexión, había tomado la libertad de eliminar al autoestopista de mi sistema. Su último mensaje fue claro y contundente: «Deberías desconectarte ahora, si sabes lo que te conviene». Todos en la habitación nos miramos con incredulidad. A pesar del miedo, siendo adolescentes tercos, necesitábamos más que un mensaje perturbador para convencernos de que esto era real. Uno de mis amigos se inclinó sobre mi hombro y escribió un mensaje directo al administrador. «¿Cómo sabemos que esto es legítimo? Cualquiera podría estar inventando esto». La respuesta llegó de inmediato. El administrador escribió mi nombre completo, los nombres completos de varios amigos de nuestra clase, el nombre de mis padres e incluso la dirección exacta de mi casa. Todo acompañado de una nueva advertencia. En la Deep Web, hay 2 formas de aprender que esto no es un juego. Por las buenas como ahora o por las malas como les aseguro que no desean descubrir. He cumplido con advertirles. Ahora ustedes deciden. Tras enviar este último mensaje, el administrador se desconectó. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El aire se sentía pesado, cargado de una tensión que ninguno de nosotros sabía cómo manejar. Todos sentimos el mismo escalofrío recorrer nuestros cuerpos, esa señal inconfundible de que estábamos en peligro real.
Nos miramos unos a otros con los ojos muy abiertos y el miedo reflejado en nuestras caras. No hubo necesidad de decir nada. Todos sabíamos lo que teníamos que hacer. De inmediato apagué la computadora, desconecté el enrutador y eliminé cualquier rastro de las herramientas que habíamos usado para acceder. Ese día quedó marcado en mi memoria, porque fue la última vez en mi vida que siquiera intenté asomarme a la Deep Web. Después de aquel episodio, las cosas nunca volvieron a ser las mismas entre mis amigos y yo. Al principio intentábamos bromear sobre lo ocurrido, diciendo cosas como, el FBI seguro nos está vigilando ahora, o por lo menos no terminamos en una lista negra. Pero en el fondo todos sabíamos que habíamos cruzado una línea que no debíamos. Nos sentíamos vigilados, incluso en los momentos más cotidianos. Cada notificación extraña en nuestros teléfonos, cada error de conexión a Internet nos ponía en alerta, como si alguien estuviera siempre al otro lado, observándonos. Con el tiempo dejamos de hablar de la Deep Web por completo. Era como si el tema se hubiera convertido en un tabú tácito entre nosotros. Habíamos aprendido nuestra lección de la peor manera posible. La curiosidad puede llevarte a lugares de los que no puedes salir indemne. Años después todavía me pregunto si el administrador nos salvó de algo mucho peor, o si simplemente decidió que éramos demasiado insignificantes para ser un verdadero problema. Sea cual sea la verdad, agradezco no haber seguido adelante. A veces las cosas más aterradoras son las que no llegas a entender por completo. Esto ocurrió hace muchos años, cuando Silk Road estaba en su apogeo. Yo estaba buscando una sustancia específica en aquel entonces, pero en mi zona era imposible conseguirla a un precio razonable. Era frustrante porque antes era fácil de encontrar, pero por alguna razón todo se había agotado, y la gente empezaba a buscar alternativas. Unos conocidos, que frecuentaban ambientes algo turbios, me hablaron sobre Tor y la Red Onion, además de cómo acceder a un lugar llamado Silk Road. Para quienes no lo sepan, Tor es como el navegador Google Chrome, pero de la web oscura. El programa necesario para acceder a esas direcciones extrañas que solo existen allí. Silk Road era un mercado dentro de la Deep Web donde podías comprar y vender prácticamente cualquier cosa usando Bitcoin, confiando en un sistema de reputación para garantizar que recibirías lo que pagabas. Mirando hacia atrás, toda la experiencia parece surrealista, pero fue una de las cosas más interesantes que viví en los primeros años de Internet, a principios del nuevo milenio. Tor, conocido como The Onion Router, funcionaba cambiando tu dirección IP con cada clic. Un minuto parecía que estabas navegando desde Ohio, el siguiente desde Guatemala y luego desde Oslo. Era casi imposible rastrearte a menos que, claro, alguien tuviera las herramientas para seguirte. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que decidí aventurarme. Instalé Tor, me adentré en la Deep Web y finalmente llegué a Silk Road. La página parecía bastante simple, casi como un foro normal. Publiqué un anuncio, algo tan básico como esto. Hola, busco hongos, por favor, respondan. Sí, era bastante ingenuo, pero no tenía muchas opciones. Subí el anuncio y esperé. A la mañana siguiente revisé mi publicación y no había recibido ningún mensaje. Me dije, ¿en qué demonios estaba pensando? Sin embargo, unos días después alguien respondió. Me dijo que tenía lo que buscaba y me pidió que le enviara un mensaje privado. Acepté y comenzamos a hablar sobre los detalles. De repente me encontré aceptando enviarle a un desconocido casi $1000. Era muchísimo más de lo que pensaba gastar, pero, por alguna razón, ese tipo me inspiraba confianza. Supongo que los traficantes encantadores tienen ese efecto en las personas. Solo tenía $400 ahorrados para la compra, así que los otros 600 saldrían de lo que tenía reservado para el alquiler y las facturas del mes. Tuve que convertir todo a Bitcoin y enviarlo a una dirección de billetera al azar. En ese momento todo parecía muy futurista y emocionante. Después del pago, el tipo acordó enviarme una onza de hongos por semana durante 5 semanas consecutivas. Aseguró que este retraso era por seguridad y me permitiría vender más con el tiempo. Todo parecía tener sentido, hasta que no llegó nada. Pasaron 2 semanas y nada. La cuenta de aquel vendedor desapareció de mi lista de contactos. Ese encanto que sentí al principio resultó ser el de un estafador. Y no lo vi venir. Me sentí como un completo idiota. No había nada que pudiera hacer. El verdadero problema era que planeaba vender ese primer envío para recuperar el dinero que había usado para el alquiler. Sin ese dinero,
Sabía que no podría pagar en 2 semanas. Llegó el primero del mes, y yo estaba ahogado en deudas. Así que hice lo único que se me ocurrió para desquitarme. Dejé una mala reseña sobre ese vendedor en Silk Road. Escribí algo como: este tipo es un estafador. Probablemente estafa a mucha gente. No hagan negocios con él. Seguro que les roba su dinero. Después de eso intenté olvidar todo y concentrarme en conseguir dinero para pagar las facturas. Fue agotador, pero logré hacer algunos trabajos extra y vender algunas cosas para salir adelante. Unos días después decidí echarle un vistazo a mi publicación en Silk Road, solo por curiosidad. Para mi sorpresa había un mensaje nuevo. Decía algo como: hola, soy un vendedor confiable en Silk Road. Vi tu publicación sobre el estafador. Tuve un encuentro con él hace unos días. También intentó estafarme, así que tomé represalias. Usé una de mis cuentas alternativas para venderle varias onzas de MDMA. Ya pagó, pero lo que le envié fue 1/4 de libra de azúcar y una nota con una carita triste y su nombre completo. ¿Hay algo más que te gustaría que le sucediera? No tenía idea de quién era esta persona, pero me hizo pensar en las posibilidades. Era como un extraño código de honor entre criminales, y la verdad es que me fascinaba cómo el sistema de Silk Road parecía autorregularse. No se me ocurrió ninguna forma creativa de hacerle sufrir al estafador, así que no sugerí nada. El vendedor me respondió: no hay problema, creo que ya tendrás suficientes problemas en las próximas semanas. Luego me pidió mi dirección de billetera Bitcoin y la cantidad que me habían estafado. Al principio dudé. Una parte de mí quería mentir para sacar algo bueno de toda esta experiencia, pero sabía que esta persona podría descubrir la verdad. Y vamos, estábamos hablando de la Deep Web. Esta gente podía averiguar cualquier cosa, así que le dije la verdad. Un día después, el dinero apareció en mi billetera. No podía creerlo. Fue como si una pesada carga se levantara de mis hombros. Desde entonces, le tomé un profundo respeto a la comunidad de la Deep Web, aunque jamás volví a intentar algo parecido. Esto sucedió cuando tenía 14 años. Debo mencionar que fui víctima de acoso escolar prácticamente durante toda mi vida académica. Soy el típico chico bajito, delgado y con lentes, al que todos molestan por su apariencia. Para colmo, soy gay. En pocas palabras, siempre fui un blanco fácil para los abusones. Sin embargo, llegó el día en que simplemente me cansé de ser el objetivo de un grupo de inadaptados solo porque me consideraban el más débil. Así que, impulsado por la rabia, decidí que finalmente haría algo. Pero lo que hice, lejos de mejorar mi vida, la destruyó por completo. Y no solo la mía. Ese día salía de la escuela después de nuestra última clase, la de educación física, cuando de repente tropecé y caí de bruces al suelo, llenándome la cara de tierra. Levanté la vista justo a tiempo para ver un balón de fútbol volando directo hacia mi rostro. ¡Bam! Me golpeó de lleno, y caí de espaldas viendo estrellas. ¡Ay, Samira, ayúdenme, alguien que me ayude a levantarme!, grité, pero nadie acudió. Todos estaban demasiado ocupados riéndose de mí. Me levanté como pude, limpiándome la cara con la camiseta mientras veía al idiota que había lanzado el balón. Era Mateo, el bravucón de la escuela, y sus amigos reían a carcajadas mientras él se acercaba para empujarme nuevamente al suelo. ¿Por qué no desapareces? Vuélvete a esconder bajo una piedra y muérete, rarito. Apuesto a que nadie te quiere. Siguieron riéndose y burlándose de mí mientras se alejaban, dejándome solo y humillado. Mientras me limpiaba el barro, sentí como una mezcla de enojo y tristeza me invadía. Ya estaba harto de que los abusones jugaran conmigo como si no valiera nada. Sus risas se clavaban como cuchillos en mi espalda mientras me iba, y con cada paso que daba sentía más y más impotencia. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto y me desplomé sobre la cama a llorar de pura rabia. Sentía las lágrimas rodando por mis mejillas hasta que el cansancio finalmente me venció. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de humillaciones, sin escapatoria. Al despertar no me sentí mejor. Este no era un problema reciente, era un asunto de años. No recuerdo un solo curso escolar en el que no me sintiera acosado y juzgado. Ser el blanco de las agresiones y burlas de quienes eran más grandes y más fuertes que yo era algo con lo que aprendí a vivir, pero nunca me acostumbré, nunca te acostumbras a eso. Es agotador y desesperante. No puedo describir cómo se siente. Solo alguien que haya pasado por lo mismo podría entenderlo.
El acoso te destruye moral y psicológicamente. Yo ya estaba en el punto de quiebre, ese momento en el que dices, ya basta. Esa tarde encendí mi computadora portátil y me perdí en el mar de las redes sociales, buscando un escape, una distracción, cualquier cosa que me alejase de mi realidad. Pero cada publicación y cada foto me recordaban lo solo y vulnerable que estaba. Gente aparentando vidas perfectas, llenas de amigos y felicidad, mientras yo me sentía vacío. La rabia comenzó a hervir dentro de mí, un sentimiento oscuro y peligroso que nunca antes había experimentado. Cerré las redes sociales y abrí Google, buscando respuestas, buscando una salida. Ni siquiera sabía exactamente qué buscaba. Solo tenía claro que no quería sentirme así nunca más. Fue entonces cuando me encontré con varios foros y blogs llenos de historias de personas que, como yo, habían sufrido y decidido tomar el control. Las palabras ojo por ojo resonaban en mi mente, alimentando mi creciente deseo de hacer que mis agresores pagaran por todo el daño y la humillación de tantos años. Y entonces lo vi, un artículo que explicaba cómo acceder a la Deep Web, ese rincón oscuro y misterioso de Internet, donde se decía que se podía encontrar cualquier cosa. En ese momento, mi curiosidad se mezcló con mi desesperación, y una idea comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Podría encontrar allí la solución a mis problemas? ¿Podría la Deep Web ofrecerme la venganza que tanto deseaba? Quería averiguarlo. Hice clic en el enlace, que me llevó a una página llena de vínculos extraños. Pero uno en particular llamó mi atención: sicarios a sueldo. Me sorprendí un poco, pero seguí leyendo. La página decía que podían eliminar a cualquier persona que te causara problemas, por un precio. Obviamente, las primeras personas en las que pensé fueron mis acosadores, y lo bien que me sentiría si desaparecieran. Además, uno de los servicios se llamaba eliminación gratuita de problemas. ¿Qué significaba eso? Que no habría más encargos. Me encogí de hombros y presioné el botón de ordenar. Seguí las instrucciones, escribiendo los nombres y direcciones de todos los que me hacían la vida imposible. Puse a cada uno de los abusones que se me ocurrió, e incluso a la profesora Ramírez, quien una vez me dejó castigado después de clase por mis malas calificaciones sin permitirme defenderme. Ella no entendía que no podía concentrarme en nada debido al tormento constante que vivía. Al final, había un espacio para ingresar el pago. Eran $5,000 por todo. Abrí los ojos de par en par. Obviamente no tenía $5,000, y mucho menos en bitcoins como requería la página. Me quedé paralizado por un momento pensando, bueno, al menos lo intenté. Moví el cursor hacia la X para cerrar la página, pero en lugar de cerrarse, apareció una pequeña ventana emergente que decía: ¿tienes el monto para pagar? ¿Sí o no? Me pareció extraño. Nunca había visto un sitio que hiciera esa pregunta, ya que se supone que si pides un servicio es porque puedes pagarlo, a menos claro que seas un patético adolescente de 14 años. Enfadado y sin saber exactamente qué estaba haciendo, presioné en no para salir de la página de una vez, pero entonces se abrió una nueva pestaña donde solicitaban mi nombre y dirección. Debajo de los campos decía: pago por el trabajo. Dudé por un momento antes de ingresar mis datos, pero ¿qué tenía que perder? Pulsé enviar, y entonces algo extraño sucedió. De repente apareció un texto que decía: lista de resultados en la parte superior de la pantalla. Debajo aparecía una lista con los nombres de todas las personas que había ingresado. Lo raro fue que mi propio nombre estaba al final, en una sección que decía: pago por el trabajo. No tuve tiempo de pensar mucho en ello, porque mi mamá me llamó para cenar. Cerré la computadora rápidamente y bajé. Lo cierto es que olvidé todo el asunto con la página y seguí con mi vida. Pasaron días y luego semanas, y el episodio se desvaneció de mi memoria, hasta que algo extraño ocurrió. Juan, el chico que siempre me esperaba en la entrada de la escuela para acosarme, no estaba. De hecho, no vi a Juan ni a sus amigos en todo el día. Era como si se hubieran esfumado. Me pregunté si estarían enfermos, pero ni siquiera los vi en los pasillos ni en las clases. Era como si hubieran desaparecido por completo. Fue entonces cuando recordé aquella página web. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Seguro que no podía ser real. Además, yo no había pagado. Intenté ignorar la idea y continuar con mi día, pero algo no dejaba de perturbarme. La respuesta llegó al entrar al aula. La profesora estaba de pie frente a su escritorio. Su cabello estaba desordenado,
y su maquillaje parecía corrido como si hubiera estado llorando. Entonces habló. Juan, Samuel y Dixon han fallecido. Sentí que me quedaba sin aire. ¿Muertos? ¿Cómo? No podía ser. ¿La página web? ¿O sí? Me quedé helado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Mi mirada se clavó en la profesora Ramírez. Seguía allí, viva. Eso me tranquilizó un poco. Si ella estaba bien, significaba que la página no era real, ¿verdad? Respiré aliviado y abrí mi libro, intentando convencerme de que todo era solo una extraña coincidencia. Justo cuando empezaba a leer, un sonido extraño interrumpió el silencio del aula. Era como un gorgoteo ahogado. Miré hacia la profesora Ramírez y vi cómo su rostro se ponía azul. Sus manos temblaban mientras sostenía un vaso de café que comenzó a derramarse sobre el escritorio, goteando lentamente hacia el suelo. El vaso cayó y se rompió en pedazos, y ella se desplomó al suelo. Sus ojos permanecían abiertos, mirando al vacío. Estaba muerta. El pánico se desató en el aula. Los gritos llenaron el salón mientras los alumnos corrían desesperados hacia la salida. Me uní a la multitud, pero mi mente estaba en blanco. Esto no podía estar pasando, no podía ser la página web. Simplemente no podía. Mientras corría hacia casa noté algo extraño. Un auto me seguía. Al principio pensé que era coincidencia, pero tras unos minutos quedó claro que no lo era. Comencé a acelerar el paso y el auto también lo hizo. Decidí correr a toda velocidad, pero no sirvió de nada. El auto se detuvo unos metros más adelante y un hombre bajó de él. Era horrible. No hay otra forma de describirlo. Vestía completamente de negro, su cabeza estaba rapada y su rostro estaba cubierto de cicatrices. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Estaba paralizado por el miedo. El hombre habló. ¿Creíste que podías estafarme? Hiciste un pedido de eliminación y lo cumplí. Ahora es hora de pagar. Intenté explicarle. Yo no quería decir eso. Fue un error, no lo decía en serio. Él no se inmutó. No importa lo que quisieras decir, niño. El contrato es vinculante y siempre cobro mis pagos. Por favor, no puedo. Él sonrió con crueldad. Hiciste un trato con el diablo y ahora es hora de pagar. Tú los querías muertos y muertos están. El miedo me dio fuerzas y logré moverme. Me di la vuelta y corrí con todas mis fuerzas, pero no fue suficiente. Él era más rápido y mucho más fuerte que yo. Sentí como me alcanzaba y me derribaba al suelo. Me golpeé con fuerza y lo último que vi fue su rostro deformado por una sonrisa de dientes amarillos, mientras me cubría la boca con un trapo que olía extraño. Intenté gritar, pero no pude. Estaba atrapado. Cuando desperté, estaba atado a una mesa en lo que parecía un sótano. Había aparatos médicos por todas partes, y aquel hombre me miraba fijamente con una sonrisa siniestra. Cerca de él había otro hombre, vestido como un doctor, sosteniendo una aguja enorme. Quise gritar, pero no podía. El miedo me dejó inconsciente de nuevo. La siguiente vez que desperté, estaba en el mismo lugar donde me habían capturado. Mi cuerpo dolía, y mi mente estaba confundida. Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, un grupo de policías apareció corriendo hacia mí. ¿Qué demonios había pasado? Me llevaron al hospital. Allí me enteré de la verdad. Había estado desaparecido por 2 semanas. Me encontraron gracias a una llamada anónima que les indicó dónde estaba. No sé quién hizo la llamada, pero estoy agradecido. O al menos lo estaría, si no fuera por lo que descubrí después. Me faltaba un riñón. Mi mano izquierda ya no estaba, y había algo más. Algo que preferí no pensar. Según dijeron los doctores, todo ya había sido vendido en el mercado negro de la Deep Web. Cuando esto ocurrió, era un joven ingenuo de 20 años obsesionado con los videojuegos en línea. En ese momento, mi computadora portátil estaba averiada, así que sin permiso decidí usar la de mi hermano mayor. Mientras navegaba por mis páginas de juegos habituales, encontré un sitio con juegos que parecían interesantes y decidí probar algunos. Esto sucedió antes de que descubriera Facebook, por cierto. Algunas de esas páginas estaban llenas de errores técnicos y no siempre ofrecían opciones de seguridad confiables, por lo que adentrarse en cualquier sitio desconocido implicaba arriesgarse a infectar el equipo con virus o malware. Pero, como mencioné, era un joven ingenuo. Un día, aburrido, tomé nuevamente la computadora de mi hermano y me puse a buscar un nuevo sitio de juegos. Escribí en el navegador:
Juegos interesantes, no aburridos ni de disparos. Empecé a explorar las opciones, pero la mayoría de las páginas ya las había visitado antes. De pronto, apareció una ventana emergente en la esquina superior derecha de la pantalla con el texto Juegos de muerte. Era una ventana extraña que surgió de la nada. No era raro encontrarse con anuncios inesperados mientras navegabas, pero este tenía algo diferente que llamó mi atención. Como tengo una curiosidad un tanto oscura, hice clic en él. Durante unos segundos, la pantalla quedó completamente en blanco, pero de repente se iluminó con un mensaje. Hola, ¿quieres ver morir a alguien? Haz clic en el botón enviar para continuar. Las palabras estaban escritas en color rojo y parecían estar goteando. Me reí casi a carcajadas por lo cutre que se veía el diseño del sitio, pero ya estaba allí, así que me quedé mirando la pantalla. De pronto noté que el botón enviar comenzó a parpadear y las palabras en pantalla cambiaron a ¿qué pasa? ¿Asustado? No seas cobarde, es solo un juego, no seas tímido, haz clic ahora. Con un suspiro decidí presionar el botón, esperando encontrar algún juego mediocre y sin mucho sentido. Lo que vi al principio reforzó mi idea. Parecía una animación de pésima calidad. Había 3 personajes rudimentariamente dibujados. Uno era una mujer, y los otros 2 parecían hombres vestidos como caricaturas de ladrones, con máscaras de antifaz y camisetas a rayas. La mujer estaba sentada en una silla, temblando y lloriqueando de forma exagerada. Uno de los hombres, el que estaba a su izquierda, parecía mirarme directamente. Sonriendo de manera perturbadora, me preguntó, ¿quieres verla morir? Su voz sonaba distorsionada, como si se estuviera usando un modulador de voz. Después de esa pregunta aparecieron en pantalla 2 botones, sí y no. Me quedé dudando unos segundos preguntándome qué demonios estaba viendo. Pero el hombre volvió a hablar, esta vez con un tono impaciente. Mira, ya hiciste clic en el enlace. Sé que quieres saber qué pasa. Solo hazlo, es solo un juego. Pensé por un instante, pero al final me dije, ¿qué más da? Y presioné el botón sí. Inmediatamente, el segundo hombre salió de escena, pero volvió usando un delantal de carnicero. Se posicionó junto a una mesa de operaciones repleta de herramientas. La animación que vino después me sigue causando escalofríos. El hombre comenzó a usar una sierra para metales, y aunque las imágenes eran dibujos mediocres, los sonidos eran inquietantemente realistas. Los gritos desesperados de la mujer y el sonido de la sierra cortando huesos y tejidos. La voz distorsionada del narrador se mezclaba con esos gritos, que parecían reales y desgarradores. La escena mostraba cómo la mujer era desmembrada viva. Primero le cortaron las extremidades, una por una, y luego terminaron con su cabeza. El hombre arrojaba cada parte a un lado, como si no importara. Aunque la calidad visual era terrible, los efectos de sonido eran espeluznantes, y me pusieron la piel de gallina. Cuando terminó apareció un nuevo mensaje. ¿Te gustó? Sabía que tenías curiosidad. ¿Quieres ver algo aún mejor? Sin pensar mucho, volví a hacer clic en sí. Esta vez, la animación mostraba a los mismos 2 hombres, pero ahora llevaban equipo de buceo. La tercera persona ya no era una mujer, sino un hombre con traje ejecutivo, que estaba parado al borde de un enorme estanque, con las manos atadas a la espalda. El hombre del traje parecía aterrorizado. Uno de los buzos levantó un cartel que decía, ¿quieres verlo morir? Dudé un instante, pero nuevamente presioné, sí. El otro buzo tomó al hombre por los tobillos y lo arrastró hacia el agua. El hombre gritaba y rogaba por su vida de forma desgarradora. Al igual que antes, los efectos de sonido eran sorprendentemente realistas. Los gritos, los chapoteos y hasta el sonido del agua al ser agitada. El buzo levantó al hombre con fuerza y lo lanzó al agua. Cayó con un fuerte chapuzón que ahogó sus gritos. Todo quedó en silencio por unos segundos, pero de pronto, el hombre volvió a salir a la superficie, todavía gritando. Sin embargo, algo había cambiado. Sus brazos ya no estaban. En su lugar, había líneas rojas que simulaban sangre. Era como si sus extremidades hubieran sido arrancadas de manera brutal, más que cortadas. La escena continuó,
pero lo que vi después, prefiero no describirlo. A pesar de que todo era animación, la experiencia fue perturbadora. De repente, apareció algo en la animación. Un caimán gigantesco surgió de la nada, agarró al hombre del traje por el costado y lo arrastró al fondo del agua. No volvió a salir. En ese momento empecé a sentirme realmente mal. Lo que estaba viendo ya no era divertido ni interesante. Solo quería cerrar ese sitio y no volver a entrar jamás. Pero la pantalla cambió otra vez. Ahora, los dos hombres ya no eran caricaturas. Eran personas reales en lo que parecía ser una habitación gris y lúgubre. Llevaban máscaras blancas, y cerca de ellos, en el suelo, había el cuerpo de una mujer completamente desmembrado. Uno de ellos sostenía un gancho de ropa, del que colgaban restos destrozados de un traje de negocios empapado en agua teñida de rojo. La misma voz distorsionada de antes dijo: «¿No fue divertido ver a estos dos? Querías más y lo hicimos para ti. Solo que ellos tuvieron que experimentarlo. Pero tú también puedes. Por favor, no te vayas del sitio. Nos estarías quitando la diversión». Ahora estaba realmente asustado. Me quedé congelado en la silla, sudando frío. Fue entonces cuando me di cuenta, con un terror indescriptible, de lo que había pasado. Las animaciones anteriores no eran solo dibujos horrendos. Esos asesinatos habían sido reales, grabados y luego convertidos en caricaturas para disfrazar la atrocidad de lo que en realidad ocurría. En la pantalla, aparecieron 3 nuevas opciones. 1. Sí, quiero experimentar. 2. No, no quiero experimentar. 3. Quiero conocerte. Obviamente hice clic en no, pero no hubo ninguna respuesta. La voz volvió a hablar, y esta vez sonó casi amenazante. ¿Qué te pasa? ¿No quieres divertirte? Tuviste una experiencia increíble. Nos viste hacer lo que hicimos y elegiste. ¿No será mejor que esta vez lo pienses bien? Mi respiración empezó a acelerarse. Mi corazón latía descontrolado y sentía un vacío helado en el estómago. Mis manos estaban tan rígidas que apenas podía moverlas. Estaba en pánico total. Volví a hacer clic en no, una y otra vez, con desesperación, hasta que finalmente logré salir del sitio. Juro que sentí que iba a sufrir un infarto. Reuniendo lo poco de valentía que me quedaba, revisé el historial de navegación para encontrar el sitio. Pero ya no estaba ahí. Había desaparecido sin dejar rastro. Unos minutos después, mi hermano entró en la habitación y me vio usando su computadora. Debió notar mi rostro pálido y mi expresión aterrada, porque enseguida me preguntó qué estaba pasando. Con toda la confusión y el miedo aún presentes, le conté todo lo que acababa de suceder. Al escucharme, me apartó de inmediato de la computadora, tecleó algo rápidamente que no entendí, y después apagó el equipo. Me regañó por haber usado su computadora sin permiso, y luego, con tono serio, me explicó: «Eso que viste no es una página normal. Es algo que proviene de la Deep Web». Para ser sincero, yo no tenía mucho conocimiento sobre eso. Lo único que sabía era que mi hermano estudiaba informática y que su computadora tenía programas que le permitían acceder a partes profundas de la red. Me dijo que había bloqueado el sitio mediante un código especial y que ahora tenía que asegurarse de que su equipo no hubiera sido hackeado. Yo, todavía temblando, le pregunté si lo que había visto era real. Su respuesta me dejó helado. «Sí, todo lo que viste es real, y esas personas son muy peligrosas». Le dije que deberíamos llamar a la policía, pero me respondió que ni se me ocurriera hacerlo. «Si hacemos eso, podríamos ponernos en un peligro real», me advirtió con una seriedad que no había visto en él antes. Su preocupación era evidente, pero simplemente me pidió que saliera de la habitación. Dijo que se ocuparía de todo. Nunca supe exactamente qué hizo, a quién contactó o qué medidas tomó. Solo sé que al día siguiente, cuando le pregunté, me dijo que ya no me preocupara, que todo estaba solucionado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de lo que había visto regresaban a mi mente. Los gritos desgarradores, los sonidos realistas,
la mujer desmembrada, los hombres con máscaras. Todo se repetía como una película macabra que no podía apagar. Me preguntaba una y otra vez si realmente estaba a salvo. ¿Y si esa gente sabía quién era yo? ¿Y si podían rastrearme? En los días siguientes, intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero me era imposible concentrarme. Revisaba cada correo electrónico sospechoso, cada notificación en mis redes sociales, e incluso el más mínimo ruido en la casa me ponía los nervios de punta. Mi hermano, por otro lado, parecía tranquilo. Su actitud me hacía dudar si realmente había solucionado todo, o si simplemente estaba tratando de calmarme. Semanas después, mientras usaba mi propia computadora portátil reparada, me llegó un correo extraño. El asunto decía: ¿te divertiste? No había texto en el mensaje, solo un enlace. Me paralicé al verlo. Ni siquiera me atreví a abrirlo. Lo eliminé al instante, vacié la papelera de mi correo y desconecté el Wi-Fi. Pero el miedo volvió a apoderarse de mí, como si estuvieran vigilándome incluso después de todo ese tiempo. Intenté hablar con mi hermano al respecto, pero su reacción fue evasiva. Me dijo que probablemente era un correo genérico enviado al azar y que no debía preocuparme. Sin embargo, su tono no me convenció. Había algo en su forma de hablar que me hacía pensar que sabía más de lo que estaba dispuesto a contarme. Desde entonces, he evitado entrar a cualquier sitio extraño o dar clic en anuncios sospechosos. Pero a veces, en mis peores noches, siento que todo esto no terminó realmente, que de alguna manera, ellos siguen ahí afuera, esperando el momento perfecto para volver a contactarme. La experiencia me dejó marcado de por vida, y cada vez que escucho las palabras Deep Web, un escalofrío recorre mi cuerpo. Voy a empezar esta historia admitiendo algo. Soy adicta. La María siempre ha sido mi vicio habitual, pero si busco algo más fuerte, suelo comprárselo a un amigo que me provee. Sin embargo, esto ocurrió en una ocasión en la que no tenía proveedor disponible, y un compañero de la universidad me sugirió hacer pedidos a través de la Deep Web. En ese momento no tenía idea de lo que me estaba hablando, pero me dio una explicación breve y me instaló en la computadora un navegador llamado Tor. Luego me dejó anotadas 3 direcciones web donde podía conseguir tanto mi hierba de siempre como cualquier otro tipo de sustancia. Y cuando digo cualquier, me refiero a literalmente cualquier cosa. En esos sitios hay de todo, desde cocaína de altísima pureza hasta drogas hechas con plantas exóticas provenientes de lugares remotos del planeta. Todo está ahí, aunque con variaciones importantes en los precios. Lo que más me sorprendió fue lo sencillo que resultaba comprar en esos lugares. Era cuestión de hacer unos cuantos clics, transferir unos cuantos bitcoins y ¡boom! Lo que pedías llegaba directamente a tu buzón. Pero no soy solo una adicta, también soy una persona terriblemente curiosa. La Deep Web fue para mí como descubrir un universo completamente nuevo. Al principio solo entraba para hacer mis compras en los sitios que mis amigos me recomendaban, pero una noche que estaba sobria y sola en casa, algo poco común en mí, el aburrimiento me hizo abrir Tor para explorar qué cosas extrañas podía encontrar en ese oscuro rincón del Internet. Ya mis amigos me habían hablado antes sobre ciertas cosas perturbadoras que existían en la Deep Web, pero también de los riesgos que podía correr. Por eso, nunca me había atrevido a cruzar ciertos límites. Sin embargo, esa noche la curiosidad fue más fuerte que mi miedo, y decidí aventurarme. Si alguna vez has navegado por la Deep Web, sabrás que no puedes simplemente buscar habitaciones rojas o sicarios y obtener resultados directos. Primero necesitas encontrar enlaces que te lleven a esos sitios. Así que comencé mi búsqueda en Google, tratando de hallar links al lado más oscuro de este mundo digital. Sé que suena extraño buscar activamente lo peor, pero desde que entré en la Deep Web esa noche, sentí una especie de morbo difícil de describir. La curiosidad me estaba ganando. Pasé un buen rato intentando encontrar enlaces, pero casi todo lo que aparecía era demasiado básico, o directamente no funcionaba. Estaba a punto de rendirme cuando, en un último intento, hice clic en un subreddit relacionado con la Deep Web. No esperaba encontrar nada interesante, pero me puse a navegar por las publicaciones más recientes.
Después de unos minutos, encontré algo que captó mi atención. Una publicación de texto titulada El asesinato y la vida del asesino. Servicios arruinados. El texto parecía una mezcla al azar de letras y números. Mi cerebro, ya cansado, tardó unos segundos en procesarlo, pero pronto me di cuenta de que se trataba de un enlace, probablemente dirigido a un sitio de sicarios. Sin pensarlo mucho, lo copié y lo pegué en el navegador. Para mi sorpresa, funcionó. Antes de continuar, volví al perfil de donde provenía la publicación para ver si habían compartido otros enlaces, pero cuando intenté hacerlo, el usuario ya había desaparecido. Aún así, decidí continuar con mi aventura y entré al sitio. En la parte superior de la página estaba el título: Servicios de asesinato y destrucción de vidas, acompañado de un dibujo de una calavera dentro de lo que parecía un túnel oscuro. No pude evitar reírme al verlo. Pensé que seguramente todo eso debía ser una farsa. Al seguir explorando, encontré un texto en verde sobre un fondo negro que ocupaba casi toda la pantalla. Había un cuadro pequeño en la esquina que decía: realizar un pedido. El texto principal enumeraba varias formas en las que podían eliminar a alguien. Me reí otra vez porque todo seguía pareciendo demasiado absurdo. Incluso tuve la tentación de hacer un pedido solo para ver qué sucedía, pero me contuve. Estaba a punto de apagar la computadora y dar por terminada la noche cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Vivo sola, así que no es común recibir visitas, y mucho menos a esas horas. Abrí la puerta y, para mi alivio, era mi amigo Pablo, quien también es mi proveedor habitual. Entró sin problema y me mostró una bolsa enorme de marihuana. Pasamos un rato fumando juntos, y luego volví al ordenador. Después de eso, todo se volvió un borrón. Cuando desperté, eran alrededor de las 9 de la mañana. Había dormido al menos 6 horas, aunque me sentía como si solo hubieran sido 2. Me preparé un café y encendí mi consola para jugar videojuegos, pensando en pasar un domingo tranquilo. Sin embargo, al revisar mi computadora me encontré con algo que me dejó helada. Había ordenado mi propia muerte la noche anterior. Aunque parecía una estupidez, sentí un vacío en el estómago. Aún bajo los efectos de alguna sustancia, suelo tener algo de sentido común. Así que no sabía qué demonios contenía lo que había fumado. Pensé que debía ser una broma y me reí del correo que recibí del sitio, confirmando que un sicario ya estaba en camino. Más tarde esa noche, mientras preparaba algo para cenar, vi desde la ventana de la cocina que un sedán oscuro se estacionó al otro lado de la calle. No lo había visto llegar, pero ahí estaba. Vivo en el centro de la ciudad, una zona llena de árboles y arbustos que dan cierta privacidad entre las casas. Me pregunté si alguien más lo habría notado, pero lo dudé. En ese momento, el pánico me invadió. ¿Y si el sitio era real? Soy solo una chica que vive sola, sin armas ni manera de defenderme. Lo único que tenía a mano era un cuchillo de cocina un poco más grande de lo normal, y dudaba que eso fuera suficiente. Aún así, decidí ponérmelo en el bolsillo delantero de una sudadera con capucha antes de salir de casa. Mi plan era enfrentar la situación, aunque yo misma estaba sorprendida de mi propia valentía. Tal vez el valor venía del hecho de que aún no estaba completamente sobria por lo de la noche anterior. Atravesé la calle y me acerqué al sedán que estaba estacionado al otro lado. Toqué la ventana del conductor, lista para enfrentarme al supuesto asesino, explicarle que todo había sido un error causado por las drogas o luchar por mi vida si las cosas se ponían mal. Pero para mi sorpresa no pasó absolutamente nada. Fue increíblemente anticlimático. Me incliné un poco hacia la ventanilla, tratando de mirar mejor hacia el interior. Apenas podía distinguir algo. Los 2 asientos delanteros estaban vacíos. No había nadie en el auto. Me sentí tonta por haberme asustado tanto sin motivo. Aún así, decidí quedarme junto al coche un rato para ver si alguien aparecía. Pasaron unos 30 minutos y al final el hambre me ganó. Entré a la casa para sacar mi cena del horno, y no habré tardado más de 1 minuto. Pero cuando volví a mirar por la ventana, el auto ya no estaba. Ni siquiera escuché el motor arrancar. ¡Qué demonios!, murmuré para mí misma, sintiendo una incomodidad inexplicable. Cerré todas las cortinas, aseguré las puertas con llave y traté de relajarme. Sin embargo, algo no se sentía bien. Esa sensación persistía, como si ese coche no hubiera estado allí por casualidad. Cuando por fin empezaba a calmarme, de repente se fue la luz. El pánico volvió a apoderarse de mí.
Me quedé inmóvil en medio de la sala, sosteniendo el plato de comida en las manos, convencida de que algo estaba a punto de suceder. Mi mente me jugaba malas pasadas, imaginando que en cualquier momento sonaría un disparo o que alguien irrumpiría en la casa. El hecho de que el coche desapareciera de forma tan extraña y que la electricidad fallara al mismo tiempo era demasiado para mí. Estuve paralizada unos 30 o 40 segundos hasta que, de pronto, la luz volvió. Todos los aparatos electrónicos que estaban encendidos comenzaron a emitir sonidos, pero mi tranquilidad duró muy poco. En ese preciso instante, alguien golpeó la puerta varias veces. El sonido fue tan fuerte que casi dejó caer mi plato. «¿Quién es?», pregunté con la voz temblorosa. Nadie respondió. Volví a preguntar, esta vez más fuerte, pero de nuevo no hubo respuesta. Me quedé quieta unos 10 o 15 minutos, esperando a que tocaran otra vez, pero nada pasó. Finalmente junté algo de coraje, dejé el plato en una mesa y caminé hacia la puerta. Mientras lo hacía, no podía dejar de imaginarme abriendo la puerta y viendo un arma apuntándome directamente a la cabeza. Abrí la puerta lentamente. Para mi sorpresa, no había nadie allí. Suspiré aliviada y estaba a punto de cerrar, cuando noté algo en el suelo. Había un sobre negro, sin remitente ni ninguna otra marca. Lo recogí y lo llevé al interior de la casa. Dudé unos minutos antes de abrirlo, pero mi curiosidad pudo más. Cuando finalmente lo hice, mi corazón se detuvo. Dentro del sobre había varias fotografías mías. Habían sido tomadas desde mi computadora, y en ellas se veía claramente que estaba con los ojos rojos y la mirada perdida. En cada foto aparecían la fecha y la hora. Eran de esa misma madrugada, alrededor de las 3. Probablemente habían sido tomadas justo cuando ordené mi propia muerte desde aquel sitio. Detrás de la última foto había una nota escrita a mano. Las palabras hicieron que me temblara todo el cuerpo. «No juegues con lo que no conoces, niña. Hoy has tenido suerte, pero si vuelvo a verte en mi sitio, estás muerta. Aléjate de la Deep Web». Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que tuve que correr al baño a vomitar. Una vez que logré calmarme un poco, regresé a la computadora. Sin pensarlo 2 veces, eliminé completamente el navegador Tor. Para asegurarme de que no quedara ningún rastro, llevé mi computadora a un técnico ese mismo día y pedí que la formatearan por completo. Esa fue la última vez que entré a la Deep Web. Después de todo lo que pasó, intenté seguir con mi vida normal, pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Cada pequeño ruido en la casa me hacía saltar, y no podía evitar mirar por la ventana cada vez que escuchaba el sonido de un motor. Aunque sabía que había eliminado el navegador y formateado la computadora, la paranoia seguía ahí. La idea de que alguien pudiera haber accedido a mi cámara sin que yo lo notara me aterrorizaba. Incluso llegué a pegar un pedazo de cinta sobre la cámara de mi laptop. Tal vez era demasiado tarde para eso, pero me hacía sentir un poco más segura. Un par de días después, decidí contárselo todo a mi amigo Pablo, el que me había traído la hierba aquella noche. Al principio no me creyó y pensó que estaba exagerando, o que aún estaba bajo los efectos de lo que habíamos fumado. Pero cuando le mostré las fotografías y le conté lo de la nota, su expresión cambió. Me dijo que nunca había escuchado de alguien que recibiera una advertencia de ese tipo en la Deep Web, y me aseguró que sería mejor mantener un perfil bajo durante un tiempo. Incluso me recomendó cambiar las contraseñas de todas mis cuentas, por si acaso. Conforme pasaron las semanas, las cosas empezaron a calmarse. Dejé de sentir que alguien me seguía, aunque no podía evitar revisar varias veces que las puertas estuvieran cerradas antes de ir a dormir. También comencé a salir menos de casa y a evitar cualquier cosa que pudiera ponerme en riesgo. Me aferré a la rutina como una forma de recuperar la normalidad. Sin embargo, cada vez que veía un sedán oscuro estacionado en la calle, aunque fuera por casualidad, mi corazón se aceleraba. A veces me preguntaba si la advertencia del sobre había sido solo una forma de asustarme, o si realmente había estado cerca de algo mucho peor. Con el tiempo, decidí que no podía seguir viviendo con miedo. Me prometí a mí misma que nunca más me acercaría a nada relacionado con la Deep Web. Ese mundo oscuro no era para mí, y ahora lo sabía de la peor manera posible. Aunque aún hay noches en las que me despierto sobresaltada, sintiendo que alguien me está mirando, intento recordarme que tuve suerte, mucha suerte. No todos reciben una advertencia. Corría el año 1998.
año en que Francia conquistó su primera Copa del Mundo, año en que nació el euro y año en que, con tan solo 15 primaveras, viví la experiencia más inquietante de mi vida. Me encontraba en la computadora de mis padres navegando con ese internet lentísimo propio de la época. Estaba investigando sobre la dictadura franquista para un proyecto escolar cuando mi amigo Lucas me envió un mensaje por IRC. Oye, un chico en la escuela me contó algo súper interesante que puedes hacer en la compu, me dijo. ¿Qué cosa?, le pregunté intrigado. Primero, abre el menú de inicio. Segundo, ve a ejecutar. Tercero, escribe esta dirección y avísame cuando termines. Me envió la URL correspondiente e hice exactamente lo que me indicó. Se abrió una especie de ventana con comandos. Tenía 2 cuadros para escribir texto y una línea para ingresar órdenes. Le avisé a Lucas cuando terminé, y él respondió. En uno de los cuadros escribe tu nombre, en el otro una contraseña y en la línea de comandos la palabra Wartioa. Seguí sus indicaciones al pie de la letra. Luego de unos segundos apareció otro cuadro pidiéndome que ingresara un apodo. Escribí sin nombre traducido al inglés, no name. Me pareció curioso. La ventana se cerró sola, pero poco después se abrió un archivo que decía: Bienvenido a la sala de chat Artil de Oregon. El usuario Noname se ha unido. Pasé los meses siguientes chateando con mis amigos en esa sala virtual. No tenía idea de quién la había creado ni cómo funcionaba, pero al parecer, solo estaba disponible en el área de Oregon. En teoría, cualquiera de la zona podía unirse, pero en la práctica solo estábamos Lucas, yo y un par de personas más. Entre ellos, un chico de la preparatoria que vivía al otro lado de la ciudad, y ocasionalmente, alguien que decía trabajar en soporte técnico de una aseguradora. Este último desapareció rápidamente después de que alguien le respondió: ¿A qué escuela vas? Nunca entendí por qué usábamos esa sala en lugar de algo más convencional, pero tal vez nos atraía la sensación de estar haciendo algo secreto y clandestino. Sin embargo, una mañana de otoño ocurrió algo inesperado. Me habían hecho administrador. No tenía idea de quién lo había decidido, pero aproveché la ocasión para presumir ante mis amigos durante días. Tenía el poder de modificar lo que otros escribían y hacerlos quedar como tontos, aunque para ser sincero, casi nunca usé mis privilegios porque no sabía cómo hacerlo. Todo cambió un día cuando entré en la sala de chat y vi que los mensajes privados dirigidos a los administradores no estaban vacíos, como solía ser el caso. Ojalá nunca hubiera mirado. Era una serie de mensajes extensos, divididos en pequeños fragmentos, de una usuaria llamada Sara 6754. Contaba cómo sus padres la maltrataban, no le permitían salir de casa, y cómo se escabullía para conectarse a internet a escondidas. Esa noche Sara 6754 nos relató que había descubierto cómo se abría la sala de chat desde la computadora de su padre, y que planeaba contárselo a quien pudiera ayudarla. Le pregunté quién era y le dije que, si lo que decía era cierto, ya debería haber llamado a la policía. De repente la sala de chat dejó de funcionar. Intenté abrirla de nuevo, pero cada vez que buscaba el comando en ejecutar, solo aparecía un mensaje de error. Estaba furioso. Nuestro escondite secreto, el rincón que compartía con Lucas, había desaparecido. 2 días después, mientras veía las noticias, reseñaron algo que me dejó helado. Una adolescente de 16 años es asesinada por su padre tras intentar escapar por la ventana de su habitación. La madre está bajo custodia policial, pero el padre permanece prófugo. Lo realmente aterrador fue lo que revelaron después. La policía encontró en la computadora familiar descripciones detalladas de varios chicos llamados Lucas, Nonam y otros 2. En esas notas, el padre de Sara describía cómo se los imaginaba y las cosas horribles que planeaba hacerles si alguna vez los encontraba. Eran detalles tan macabros que ni siquiera puedo repetirlos aquí. Ese hombre jamás fue capturado, al menos que yo sepa. Estoy seguro de que sigue escondido entre nosotros, pero lo que agradezco profundamente es que nunca nos encontró a nosotros. Después de ese día, no pude volver a sentirme tranquilo al usar una computadora. Cada vez que abría el navegador o ejecutaba cualquier programa, tenía la sensación de que alguien me observaba desde el otro lado. La experiencia había dejado una marca imborrable en mi mente. Incluso dejé de usar IRC y cualquier otra plataforma de chat.
No se lo conté a nadie más allá de Lucas. Me daba miedo que, de alguna forma, el hombre nos encontrara si sabía que estábamos hablando de él. Lucas, por su parte, parecía tomárselo con más calma, o al menos eso aparentaba. Decía que todo era una extraña coincidencia, y que probablemente el hombre ni siquiera sabía quiénes éramos realmente. Pero algo en mí no podía sacudirse la sensación de que él sabía, que en algún lugar, esa figura oscura y perturbada había logrado atar cabos. Mi paranoia creció cuando, semanas después, Lucas me contó que había encontrado marcas de rayones en una de las ventanas de su casa. Se rió diciendo que seguramente era un animal, pero yo no estaba tan seguro. Lo que me aterrorizaba más eran los detalles específicos que la policía mencionó. Aunque habían omitido muchas cosas en el reporte, algunos periódicos locales insinuaron que el hombre había descrito no solo nuestras personalidades basadas en las conversaciones de la sala, sino también detalles físicos que no habíamos mencionado jamás. Por ejemplo, decía que Lucas era alto y delgado, y que yo tenía una cicatriz en la ceja izquierda, algo que era cierto, pero que jamás había compartido en la sala. Eso me convenció de que, de alguna manera, nos había estado espiando mucho más de lo que habíamos imaginado. El tiempo pasó, y aunque la tensión disminuyó, la sombra de ese evento nunca se fue del todo. Años después, ya como adulto, decidí buscar más sobre la sala de Chat Artile de Oregon, pero fue como si nunca hubiera existido. No encontré registros, referencias, ni una sola mención en los rincones más profundos de la Deep Web, donde llegué a buscar con cierta desesperación. ¿Quién la había creado? ¿Cómo sabía ese hombre tanto sobre nosotros? Eran preguntas que me atormentaban cada vez que lo recordaba. A veces me pregunto si ese hombre sigue buscándonos, si tal vez usa esa misma sala, o alguna similar, para acechar a otros como lo hizo con nosotros. En noches de insomnio me sorprendo revisando puertas y ventanas, asegurándome de que todo esté bien cerrado. No hay un día que pase sin que recuerde la advertencia implícita de Sara 6754. Hoy lo que intentaba decirnos esa noche. Ellos siempre encuentran la forma de entrar,